Buen día, doctor Tarazona, espero se encuentre bien. Le habla su estudiante José Esteban Rueda Guerrero del curso cuarto A de la Universidad Libre y el día de hoy le quiero hablar sobre el régimen de transición pensional, cómo se crea, cuál es su objeto, cómo funciona, quién puede ser beneficiario, cómo se puede ser beneficiario, cuáles son los requisitos, cómo se puede perder el beneficio, cómo se puede recuperar el beneficio, entre otros detalles. Para comenzar, el régimen de transición pensional se crea con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y se encuentra consignado en su artículo 36. ¿Cuál es el objeto o con qué idea se crea el régimen de transición pensional? La idea es salvaguardar o proteger las expectativas de pensión que tenían las personas afiliadas al anterior régimen y que faltándoles poco tiempo para poder acceder a su pensión, se habían visto afectadas por la entrada en vigencia de la Ley 100, ya que esta les resultaba mucho menos beneficiosa por pedir una edad más extensa, al igual que un tiempo de cotización más extenso. Em, de esta manera, pues el régimen de transición pensional pues permite con los anteriores requisitos pensionarse a las personas que les faltaba poco tiempo para cumplir con sus requisitos. Em, bueno, ¿cuáles son los requisitos? Se cuenta con unos requisitos que inicialmente eran dos, el de la edad y el del tiempo de cotización, que para mujeres era de tener 35 años o más, 40 años o más si es hombre, y un tiempo mínimo de cotización de 15 años. De esto se excluyó el régimen de ahorro individual, ya que por las condiciones y los requisitos y la forma en cómo funciona el régimen de ahorro individual, que es basándose en un capital acumulado del afiliado, que le permite pensionarse en cualquier momento sin tener en cuenta la edad o el tiempo de cotización, sino simplemente el capital acumulado, pues no cumplía con los requisitos que se estaban solicitando para ser beneficiario o poder acceder al régimen de transición pensional. Em, y al haber esta exclusión, con el decreto 3800 del año 2003, pues al ver la desventaja en la que se encontraban las personas afiliadas al régimen de ahorro individual, se les permite o se les da la facultad de trasladarse de ese régimen al régimen de prima con prestación definida, em, y por medio de este poder ser beneficiarios del régimen de transición pensional. Em, Bueno, luego de esto, con el Acto Legislativo 01 de 2005 se ordena o se estipula que el régimen de transición pensional no puede extenderse más allá del día 31 de julio del año 2010, exceptuando a las personas que para la entrada en vigencia de dicho acto legislativo, es decir, en el año 2005, tuvieran un mínimo de em, 750 semanas cotizadas. Bueno, para pasar a un siguiente tema, si se puede perder o no el beneficio, sí se puede perder, ya sea por incumplir con alguno de los requisitos o por, digamos que las personas que cumplieron únicamente con el requisito de la edad decidan luego trasladarse al régimen de ahorro individual. Esto significa perder el beneficio con el régimen de transición pensional, pero asimismo se puede recuperar el beneficio simplemente cumpliendo con los requisitos. Bueno, para pasar a otro tema, el ingreso base de liquidación en este régimen se calcula, digamos, dependiendo de los últimos 10 años o el tiempo que le falte para, para acceder a su pensión. Digamos que para las personas que su tiempo es más extenso, el tiempo que les falta, pues se hará anualmente, individualizando pues los ingresos o las cotizaciones de cada año y haciéndolas valer con las certificaciones expedidas por el DANE. Para pasar a otro tema, vamos a hablar del régimen de transición pensional aplicado a los trabajadores de alto riesgo. Esto, entre otras regulaciones, se encuentra regulado por el Decreto 2090 del año 2003,
el cual estipula que los trabajadores, hasta la entrada en vigencia del mismo decreto, que hayan cotizado 500 semanas de cotización especial y siempre y cuando cumplan con los requisitos para pensionarse que se estipulan en la Ley 797 de 2003, em, podrán pensionarse teniéndose en cuenta las condiciones anteriores. Pasando a otro tema, vamos a hablar sobre el reajuste de pensiones, em, en lo que tenemos que el artículo 53 de nuestra Carta Política le otorga la obligación al Estado de realizar un pago y un reajuste oportuno periódicamente a las pensiones. Para este reajuste se tiene en cuenta eh, la variación del índice de precio al consumidor que certifique el DANE, así como también se tendrá en cuenta el porcentaje que el gobierno nacional decida subir anualmente al salario mínimo. Pasando a otro tema, tenemos los descuentos a la pensión, que si bien no es un tema propio o único del régimen de transición pensional, sí pertenece a todos los regímenes y por lo tanto considero que es importante hablar de él. Como primer punto tenemos un descuento general que es para la salud, en el cual a los pensionados que figuren como afiliados por el régimen contributivo se les va a descontar el 12.5% en cuanto al valor de su mesada pensional. Como segundo descuento tenemos unos descuentos especiales, los cuales son los del Fondo de Solidaridad y de la subcuenta de subsistencia. ¿En qué consiste esto? En unos descuentos dependiendo de la cantidad de salarios mínimos legales mensuales vigentes de los que conste su mesada pensional. Entonces tenemos que para las personas que tengan una mesada pensional con más de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, pero menos de 20, se le descontará un 1% en cuanto al valor de su mesada pensional, mientras que las personas que eh, perciban una pensión mayor a 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, se les descontará un 2%. Mm, Pasando al siguiente punto y último punto, vamos a hablar de la aplicación de el régimen de transición pensional aplicado a la Ley 33 de 1985, la cual corresponde a la Ley de Pensiones de los Empleados Oficiales. En esto tenemos que el artículo primero de la Ley 33 de 1985 estipula que las personas que tengan la edad o hayan cumplido la edad de 55 años y 20 años de servicio podrán pensionarse con una pensión equivalente al 75% de su salario. mm, y en esto pues tenemos una controversia que se da en una jurisprudencia en la cual se discute porque, porque un sujeto alega que no se le dio su derecho al régimen de transición pensional em, con las anteriores condiciones, digamos, porque al momento de entrar en vigencia el régimen de transición pensional, él no figuraba como un empleado oficial, a lo que la Corte Constitucional respondió que era un requisito que al momento de que entró en vigencia el régimen de transición pensional, la persona figurara como empleado público, ya que de no hacerlo se presumía que estaba cotizando por un empleador privado. Y eso sería todo en cuanto al tema de régimen de transición pensional. Muchas gracias por su atención, doctor, y espero que esté muy bien. Hasta luego.